Este sería un cerebro normal, este sería un cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer. Fíjense que hay un cambio claro, hay como un arrugamiento, hay una pérdida de masa encefálica, pérdida de neuronas, sobre todo al principio hay una pérdida de conexión entre las neuronas, y es un paciente con enfermedad de Alzheimer tardía de nuestro banco de tejidos, pero no parece que haya demasiada atrofia, es decir, queda bastante tejido cerebral. Y este sería el esquema del curso, siguiendo con las curvas. La enfermedad de Alzheimer al principio tiene un curso más bien estable, luego hay un declinar progresivo y después vuelve a haber otra especie de valle o de casi como de desgaste de la enfermedad, que sería la fase de total dependencia. Yo creo que lo que estamos obligados los profesionales es a intentar estirar las fases iniciales, donde hay menos discapacidad, para que esta fase de total dependencia sea lo más corta y lo más abrupta posible. Y por supuesto que luego habrá que dejar elegir a las personas que decidan sobre si quieren vivir esas fases en las mejores capacidades funcionales y afectivas posibles o no. Este es un estudio, yo creo que muy interesante de Jesús de Pedro, donde se ve pues lo realmente dramático de la epidemia de demencia que nos asola. Son estudios que se han hecho en nuestro país con una N de 12.000 sujetos y a día de hoy, calculando estos porcentajes de Jesús de Pedro, de 10% de demencia está hecho en mayores de 70 años, debe de haber en España, no tanto como se suele decir en el Día Mundial de Alzheimer, pero bastantes pacientes con enfermedad de Alzheimer, unos 400.000 aproximadamente, y unos 600.000 personas con demencia. La segunda causa sería la demencia vascular. Pero fíjense que la que realmente produce el aumento exponencial es la enfermedad de Alzheimer, y tenemos cifras, según los estudios tan dramáticas, de hasta 50% de personas con demencia a partir de los 85 o 90 años de edad. Es decir, está claro que es una epidemia y que se nos está viniendo encima de una manera ciertamente silenciosa, pero dado que se trata de una enfermedad crónica, los casos se van acumulando. En principio, los cuidados van mejorando, ¿no? De tal manera que la prevalencia aumenta de manera exponencial. Pero quien realmente describió bien, desde el punto de vista clínico, estas fases, sobre todo las fases finales de la enfermedad de Alzheimer, fue Barry Reisberg, y nos va diciendo cómo pues se van perdiendo distintos hitos funcionales, el vestido, el aseo, el control de esfínteres, y fíjense que el tiempo que tardan en perderse esos hitos es realmente, en general, largo, con lo cual tenemos fases realmente prolongadas de dependencia total. Hay un momento en que ya las personas con demencia dejan de caminar, dejan de permanecer sentados, pero fíjense que la afectividad realmente se mantiene relativamente hasta fases muy iniciales. Al final ya efectivamente deja de sonreír, pero aún en pacientes que, los excelentes cuidados habituales nos permiten ver pacientes ya en estas fases, cosa que antes habitualmente no veíamos, y estos pacientes todavía son capaces de succionar. Es decir, puede que haya una fase más, un 7G todavía, que el paciente ya deje de succionar. Yo todavía no he conocido ese caso. Y este sería también un estudio, pues por introducir un poco más, que estamos haciendo en el Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, donde tratamos de ver cuáles son los correlatos anatómicos de esas fases avanzadas para ver cuáles serían los mecanismos que producirían la pérdida de aspectos importantes, como en este caso la marcha. Pues vemos que se asocia a una atrofia de regiones corticales motoras y de una región que se llama el cíngulo, de la región media del cíngulo, y luego también a una pérdida difusa de sustancia blanca. Es decir, la idea es ir conociendo los mecanismos que producen esta pérdida de hitos funcionales para, en lo posible, ir remediándolos. Pero no nos engañemos, desde la perspectiva biológica es muy improbable que una enfermedad tan devastadora pueda realmente proporcionar soluciones definitivas. Y entonces aquí es donde surge realmente el modelo de cuidados, y en concreto en las demencias el modelo de cuidados centrados en las personas o en la persona, especialmente pertinente en la demencia avanzada. Este movimiento fue inspirado por un psicólogo de la Universidad de Bradford en Inglaterra, Tom Kitwood, que escribió este libro que realmente se lo recomiendo, La demencia
repensada, donde él establece cuáles serían los postulados de los cuidados centrados en la persona con demencia. En primer lugar, respetar y valorar a la persona con demencia como miembro de pleno derecho de la sociedad. Y esto realmente es provocativo, pero la persona con demencia ligera normalmente se considera una persona capaz de elegir sobre la mayoría de las cosas de la vida, incluso, ¿por qué no?, podría decidir sobre cómo quiere vivir su futuro o sobre cómo quiere y cuándo quiere que sea su salida. Elaborar, para las personas que quieran continuar con nosotros, elaborar un plan de atención individualizado con elementos de compensación y de reafirmación a medida que las discapacidades cognitivas aumentan. Es decir, que al final la clave está en ir modificando el entorno de manera que se adapte a la pérdida de hitos. El cerebro tiene muchísima reserva biológica y también cierta reserva cognitiva, es decir, que es capaz de adaptarse a nuevas situaciones y de mantener efectivamente un nivel de funcional inferior, pero ¿por qué no va a ser gratificante? Ustedes piensen cuáles son las cosas que más les agrada en la vida. Especialmente resolver crucigramas o ser un lince en el aprendizaje memorístico de datos, pues probablemente no. Probablemente lo que más les agrada a ustedes en la vida es hacer ejercicio, escuchar música, estar con sus amigos, y ¿por qué no va a ser posible hacer este tipo de cosas en personas con demencia, incluso avanzada? Comprender la perspectiva de la persona con demencia, qué sentido le da, intentar ponernos en sus zapatos, qué indicios tenemos de cómo él está viviendo esta situación para poder, en cierta manera, comprenderlo, acompañarlo y modificar el entorno de una manera adecuada. Y, por último, ofrecer una psicología social de apoyo, es decir, que todas las personas profesionales y no profesionales que estemos alrededor de las personas con demencia pensemos de esta manera y seamos capaces de transmitirlo. Es decir, que así es como yo lo vería, un gran modelo basado en los cuidados para las personas con demencia, especialmente las demencias avanzadas y cuidados centrados en la persona, pero a mí me han traído aquí para hablar de otra cosa. Entonces, ¿qué pintan las terapias no farmacológicas, ese nombre tan glamuroso que voy a intentar convencer a Javier Yanguas, que yo creo que todavía tiene cierto sentido en este mundo que efectivamente yo comparto con él, tiene que estar sobre todo, bueno, pues dominado, cada vez más influido por los cuidados de excelencia. Pues bien, las terapias no farmacológicas surgieron en los años 60 aproximadamente, precisamente en un contexto de malos cuidados. Eran centros de larga estancia de Reino Unido, etcétera, donde las personas estaban como ausentes, aisladas, no interactuaban, a veces tenían agitación, y los terapeutas ocupacionales que estaban con ellos pues se dieron cuenta de que si simplemente modificaban el entorno, si ofrecían información de una manera estructurada, datos respecto, pues, por ejemplo, pues, al día en el que estamos, a las actividades que hay que hacer, estas personas claramente respondían de una manera casi inesperada y tenían mucho menos deterioro cognitivo del que aparentaban al principio, y mejoraba también la conducta. Así surgen los primeros programas de orientación a la realidad, y a estos programas se van uniendo disciplinas, van enriqueciéndose con disciplinas como la psicología, el modelo cognitivo, el conductismo, la rehabilitación más procedente del daño cerebral, y digamos que estos modelos, esta corriente de terapias no farmacológicas acaba integrándose dentro del modelo biopsicosocial y en particular de los cuidados centrados en la persona. El Grupo Internacional definió terapia no farmacológica como una intervención no química, teóricamente sustentada, focalizada y replicable, basada en un diagnóstico, ya sea en la persona con demencia o en el cuidador, y con un beneficio relevante demostrado. Lo que le distinguiría a la terapia no farmacológica simplemente de los cuidados sería probablemente el beneficio científico demostrado. Es decir, los cuidados van cogiendo los resultados de las terapias no farmacológicas y los van aplicando a la vida cotidiana, pero la terapia no farmacológica tiene que utilizar el paradigma científico y demostrar en qué tipo de paciente va a producir qué beneficio y además cuál es la magnitud de ese beneficio. Bueno, el trabajo que se publicó en el 2010 del Grupo Internacional demostró que había terapias no farmacológicas que producían efecto. Por ejemplo, los programas de asesoramiento y acompañamiento al cuidador familiar retrasaban la institucionalización, la estimulación cognitiva en grupo mejoraba la cognición, el entrenamiento cognitivo grupal o individual mejora también la cognición, el entrenamiento de actividades de la vida diaria con técnicas como la ayuda gradual mejora el rendimiento en actividades básicas
básicas de la vida diaria, las intervenciones de conducta basadas en modificación de antecedentes, consecuencias, mejora los problemas de conducta. Estas son intervenciones realizadas con familiares cuidadores en el domicilio. La estimulación cognitiva enriquecida, que es lo que hacemos habitualmente en los centros de día o la residencia, ya tiene un efecto más amplio, es decir, mejora no solo la cognición, sino también actividades de la vida diaria, ánimo, conducta, es decir, según vamos añadiendo elementos, también el área de eficacia se va ensanchando. La educación del cuidador, en lo que llamaríamos reestructuración cognitiva o afrontamiento, mejora el ánimo del cuidador. Otros programas ya en el domicilio, es decir, que ya existen programas, estos son programas hechos por terapeutas ocupacionales que van al propio domicilio, asesoran sobre cómo modificarlo, sobre qué tipo de actividades podría hacer tanto la persona con demencia como su cuidador, mejoran la calidad de vida de ambos. Y luego también un grupo nada desdeñable son las intervenciones sobre cuidadores profesionales de residencias que mejoran la conducta y reducen las sujeciones físicas. Esto fue, como les digo, en el 2010. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues curiosamente no mucho, y voy a intentar explicarles un poco por qué. Las revisiones posteriores a la del Grupo Internacional, pues por ejemplo en música, que era una de las terapias no farmacológicas candidatas claramente y que nosotros no conseguimos un nivel de recomendación porque había mucha heterogeneidad en intervenciones, pues sigue sin encontrarse unos claros resultados que permitan aconsejarla o desaconsejarla. La reestructuración cognitiva en el cuidador es una nueva revisión Cochrane, mejora la ansiedad, depresión y bienestar psicológico del cuidador, es decir, que añade matices a lo que el Grupo Internacional ya vio, que era el bienestar psicológico. Hay otra revisión Cochrane más reciente de estimulación cognitiva que curiosamente encuentra hasta el mismo tamaño de efecto de 0,5 en mejoría cognitiva y añade el detalle de la mejoría en la calidad de vida, aunque esto es discutible porque de hecho se trata de ensayos que ya estaban cuando se hizo la revisión del Grupo Internacional y en ese momento no se consideró que las escalas eran exactamente de calidad de vida y por eso no salió la recomendación. Hay otra revisión Cochrane de análisis funcional de la conducta en residencias que también da datos no concluyentes. Hay una más para reducir sujeciones mecánicas que el Grupo Internacional vio que era eficaz, pero que aquí ahora resulta que hay un ensayo de alta calidad. Los que nosotros revisamos eran de baja calidad y es neutro, es decir, que aquí parecería que hasta la recomendación se perdería. O sea que uno podría pensar, bueno, entonces ya se ha terminado el terreno o ya no hay más campo de acción para las terapias no farmacológicas, ¿no? Y la única novedad sería esta: intervenciones psicosociales para reducir el uso de antipsicóticos, en este caso 4 ensayos que el Grupo Internacional no analizó y los 4 positivos, incluso uno de alta calidad. Aquí claramente habría terreno de actuación. Y permítanme un paréntesis, el uso de psicofármacos es realmente una plaga en el mundo en general y en nuestro país en particular. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con Sanitas y fíjense, en su población de 4.000 sujetos en residencias, son sujetos realmente muy ancianos, la edad media era 85 años, casi el 40% está tomando benzodiazepinas y casi un tercio de los residentes están con neurolépticos. Y si lo dividimos en pacientes con o personas con y sin demencia aún crecen más las benzodiazepinas y con demencia llega hasta el 30% el uso de neurolépticos. No es el tema de hoy, pero solamente porque vean un poco la repercusión negativa que esto tiene. En este mismo estudio vimos que había un efecto de dosis y cuantos más fármacos psicotrópicos se toman, hay un riesgo mayor de tener caídas, incluso caídas complicadas. ¿Saben lo deletérea que es para la calidad de vida el que una persona anciana, y más si tiene demencia, tenga una caída, ¿no? Y más si es una caída complicada? Esto claramente empeora la calidad de vida y aumenta y empeora también la supervivencia. Ahí se aumenta la mortalidad. Bueno, el artículo está, si quiere se lo paso, cuáles son efectivamente los fármacos. Pero yo me quería detener en cómo las terapias no farmacológicas podrían reducir el uso de psicofármacos. Fíjense, vuelvo a sacar el ensayo Maria Wolf, que fue uno de los primeros ensayos clínicos aleatorizados que se hizo en personas con demencia y que ya va a cumplir 10 años, pero hay unos datos que me gustaría mostrarles, que es mejoró la efectividad en el ensayo,
Mejoró la conducta al cabo de un año. Fíjense los resultados en agitación, personas que recibieron en verde la terapia cognitivo-motora, en este caso eran 2 sesiones semanales durante un año, y las personas que estaban en el grupo de control de cuidados habituales están peor de agitación, están peor de irritabilidad, están peor de apatía y están peor incluso de hiperactividad motora. Así que había una clara mejoría conductual. Y además, analizamos, y estos eran datos que no se llegaron a publicar, el uso de psicofármacos tanto en los pacientes del grupo tratado como del grupo de control. Al principio había un promedio de 50% aproximadamente de participantes con psicofármacos y al final llegaba al 70% aproximadamente en el grupo de control. Es decir, que la estimulación cognitivo-motora mantuvo el nivel de psicofármacos, mientras que en el grupo de control hubo que añadir psicofármacos. Es decir, que las terapias no farmacológicas podrían ser, y de hecho parece que son claramente una manera de prevenir el uso de psicofármacos, entre otras cosas. Pues bien, me complace muchísimo presentar casi en primicia que el programa de estimulación cognitiva que se hizo durante el ensayo Maria Wolf hace 10 años ha sido depurado y está ahora accesible gracias a una beca una beca europea del plan Avanza 2. Está ya accesible y de manera gratuita en Internet para todos los profesionales que quieran utilizarlos. Luego en la sesión de pósters estará Ana Roldán, que es la terapeuta ocupacional que más ha trabajado en esto y les podrá consultar cualquier duda. Muy brevemente, por si no lo recuerdan, el programa estaba dividido en módulos. Era un módulo por cada mes, el mes de enero el invierno, el mes de febrero los medios de comunicación, etcétera, el mes de diciembre fin de año. Y como ven, pues el programa es interactivo y flexible, está adaptado a GDS 4.5 o GDS 5 y permite además añadir las propias actividades, permite incluso crear un foro de discusión. Vamos a ir viéndolo. 5. Gracias. Pues entonces esto lo vamos a saltar. Digamos que cada módulo, por ejemplo, en el mes de enero, el invierno, estaría dividido en 8 sesiones por función cognitiva, atención, memoria, lenguaje, etcétera. Estos serían los ejercicios originales y aquí habría ejemplos de cómo se realiza la terapia por grupos de GDS. Como digo, primero son ejercicios cognitivos, en general grupales, y después aplicación de esos ejercicios en actividades de la vida diaria. Pues les invito a que visiten el póster. Vamos a saltar. Tenemos resultados que todavía no están publicados ya a 3 años para ver cómo este programa puede retrasar el deterioro y efectivamente, si bien el deterioro cognitivo no se retrasa demasiado, el efecto duraría aproximadamente año y medio, 2 años, hay otras capacidades más robustas, como son las actividades de la vida diaria, que sí parece que se mantienen preservadas a lo largo. Estos son pacientes del ensayo Maria Wolf que duraron en la terapia durante 3 años y especialmente las actividades básicas se preservan a lo largo de los 3 años del estudio. O sea que estaríamos no solo reduciendo psicofármacos, sino también, en cierta manera, añadiendo autonomía, es decir, estirando un poco la curva de la profesora Durán hacia arriba en las personas que están recibiendo el programa de estimulación cognitiva. Si me dejas 4 minutos, Coldo. Habría entonces, por tanto, capacidades que se mantienen, que son más susceptibles de mejorar, que serían las funcionales, pero está claro que habría también otra capacidad, que es la afectiva, que todavía estaría más preservada y sería más susceptible de mejorar. Y yo creo que este sería otro de los retos de las terapias no farmacológicas actuales, que es incidir sobre esos aspectos que están relativamente preservados y que pueden aportar mucho en la calidad de vida. Y en este caso es la afectividad. La afectividad es un mundo de color. Hay emociones primarias descritas, las emociones pues tienen aspectos más básicos relacionados con los instintos y otros ya más cognitivos, y hay realmente una amalgama de todo tipo de emociones. Entonces, Fundación Maria Wolf lleva 10 años trabajando en describir, en identificar emociones positivas y en cómo provocar o ser capaces de sacar a la luz esas emociones en las personas con demencia. Y aquí viene la segunda casi primicia del día de hoy, que es una nueva terapia que también está disponible, que es la terapia de estimulación emocional, que es un producto de Fundación Maria Wolf para intentar estimular capacidades afectivas. La terapia de estimulación emocional pues, recibe elementos de muchas otras disciplinas y
lo que pretende es generar más color emocional positivo mediante sesiones de estimulación sistemática y compensar el exceso de emociones negativas a través de la habituación a emociones positivas. Se realiza en grupos de aproximadamente 8 a 10 pacientes para GDS3 y 5. Es preferible que sea un grupo par para que se pueda trabajar también por parejas. Es un enfoque diferente, no se trata de pacientes para estimulación, sino de participantes de actividades. Pueden colaborar familiares. Y se realiza en general por psicólogos o terapeutas ocupacionales que deben estar preparados. Se han elegido 34 dianas terapéuticas y se ha llegado a establecer un manual que la experiencia nos demuestra que con las técnicas que se facilitan permite que todas las personas que están participando de esa sesión sean capaces de experimentar la emoción objetivo. Bueno, hay una entrevista inicial donde se recogen aspectos relevantes para después la terapia. Aquí hay un ejemplo de sesión, por ejemplo, la sesión para estimular la sorpresa. También hay un póster dedicado a la estimulación emocional, a la T2E. Ahí estarán Rosa Martínez Bonilla y Ana Roldán también, y les podrán explicar más detalles de cómo se consigue esto. En definitiva, sería yo creo que un poco la conclusión de cómo las terapias no farmacológicas se pueden seguir entroncando en el modelo de cuidados, sería que tenemos capacidades realmente muy arraigadas en nuestro cerebro, memoria emocional, memoria de los procedimientos, percepciones que tienen que ver con afectividad y con actividades de la vida diaria. Creo que podemos seguir estimulando esos núcleos bien consolidados de nuestro cerebro e incluso pretender que eso generalice o produzca mejorías en otras áreas más complejas. Así que ya concluyo. La demencia es una epidemia asociada al envejecimiento, para la que no existen tratamientos curativos y su prevalencia crece de forma exponencial. En este contexto se impone un modelo de cuidados centrados en la persona, pero efectivamente el principal reto es el equilibrio entre la calidad de vida y la sostenibilidad. Las terapias no farmacológicas han venido enriqueciendo los cuidados de las personas con demencia en una relación que es dinámica entre cuidados y terapias no farmacológicas. Yo diría que integrándose o de algún modo vaciándose las terapias no farmacológicas en los cuidados. Es decir, si al principio les presentaba este esquema, yo creo que el esquema en el que yo ahora pienso es más bien cada vez más cuidados y cada vez un papel más específico, más definido de los fármacos y de las terapias no farmacológicas. El programa Animus y la terapia de estimulación emocional T2E, pienso que son respectivamente ejemplos de cómo pueden diluirse y universalizarse las terapias no farmacológicas en los cuidados. El programa Animus ya está disponible, ya todo el mundo lo puede hacer, ya digamos que eso no sería una terapia no farmacológica, eso ya forma parte de los cuidados, pero tenemos una nueva terapia focalizada en áreas relevantes, como es la afectividad, área relevante para la calidad de vida, resistente al deterioro, que podría producir claramente una mejoría clínica relevante, no solo en la afectividad, sino en la calidad de vida general, que sería la T2E. Y es obligado que reconozca el trabajo de todos mis compañeros de la Fundación María Wolf en el programa Animus, especialmente Ana Roldán, Guadalupe Basilio, Cristina Masegú, en el terapia de estimulación emocional Sonia Poveda, Teodoro del Ser, Jaime Iglesias, Fátima Muñoz y Úrsula Martínez, y también todos los demás investigadores y trabajadores administrativos de la Fundación María Wolf. También, por supuesto, a Alejandro Esteller, a Maribel González Nigelmo por su invitación y a todos ustedes muchas gracias por su atención.